Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Jesús Moracho, soy coordinador de la colección Quasar dentro del sello Premio Editorial y además impulsor del Premio Ciudad del Conocimiento, que es el de mayor dotación económica en el género específico de la ciencia ficción en español. Y tanto es así que este año hemos creado el nuevo logotipo de la marca del Ciudad del Conocimiento, tenemos nuestro chapita del premio y lo hemos registrado la marca a nivel internacional. Aludo a este premio, que para nosotros es tan importante, tan distintivo, representativo de nuestro sello, porque el autor que nos acompaña esta mañana, tenemos la suerte, es Daniel Cota, viene de Córdoba, y la novela que va a presentar fue mención de honor en la última edición del Premio Ciudad del Conocimiento. Un premio que ha ido consolidándose a lo largo de los años y cuyo jurado está integrado por escritores bastante reconocidos, algunos de ellos asiduos a este festival, como son Víctor Conde, Eva García Guerrero y otros que no vienen a este festival, pero son también conocidos, como Félix J. Palma. Respecto a Daniel Cota, un poco por hacer un resumen de su biografía, es licenciado en Filología Hispánica y su incursión en la narrativa comienza hace apenas 10 años, en 2012, cuando publica su novela Videojugarse la vida, en la editorial Funambulista. En 2017 obtiene el Premio de Narrativa Infantil Diputación de Córdoba por El Duende de los Videojuegos, que es una novela infantil que podéis encontrar también en el stand de Premio Editorial, en la segunda edición ya, porque ha vendido ya más de 1 millar de ejemplares. Y luego también es autor de novelas históricas como Verdugos de la Media Luna, editorial Almuzara, y es tan versátil que incluso ha ganado importantes premios en poesía, como el Antonio Oliver Belmás, con una obra titulada Alpinistas en Marte, que enlaza la lírica con la temática de la ciencia ficción. Entonces es un autor muy prolífico y que abarca muchos géneros, muy polifacético. Y la obra que venimos hoy a presentar aquí, como ya he mencionado, obtuvo el premio, bueno, la mención de honor. No nos ha dado tiempo este año todavía a editar la obra ganadora y hemos traído la que quedó primer finalista. Pues el autor se adentra por primera vez en el terreno de la ciencia ficción con una novela que tiene una narrativa bastante sublime, con bastante buen nivel literario, digamos, porque la calidad de Daniel es bastante sobresaliente, y luego aporta frescura al género. Es una novela original tanto en trama como en resolución y en el cauce de expresión que lleva, porque recurre a metáforas, recurre un poco al sentido de la maravilla, metáforas del cosmos para deconstruir emocionalmente a cada uno de los protagonistas de la novela. Entonces al final te vas adentrando en lo que es la psicología de cada protagonista, haciendo comprender al autor que tienen dos caras, digamos que no todas las personas rebosan de bondad, ni todas las personas malvadas son enteramente malas, digamos que no hay negro y blanco, que hay que saber entender el lado humano de cada uno de los protagonistas y las motivaciones que les conduce a ciertas acciones, ¿no?, a lo largo de la novela. Luego, por contaros un poco a rasgos generales, sin desvelaros por supuesto nada de la trama, la novela parte de 3 reos que están cumpliendo condena extrayendo plata en una de las lunas de Plutón, de las 5 lunas, en Cerbero, ¿vale? Y están en unas condiciones extremas, pero el autor es capaz de dar una base científica de cómo están allí 3 habitantes únicos en el planeta, pues un poco exponiendo cuando los protagonistas encuentran ferrogravitadores, que es una especie de generador de gravedad artificial en el ecuador del satélite, y exponer el planteamiento de cómo se pueden generar microhábitats, ¿no?, con microatmósferas, y un poco también llevado al extremo del punto en el que la humanidad sea capaz de aprovechar recursos en cuerpos celestes distantes del sistema solar, si el encarecimiento de las materias primas al final compensa, digamos, esa inversión, ¿no?, para tener gente allí, y más en este caso que en mano de obra gratis porque son condenados, ¿no?
Luego, es muy curioso un poco el planteamiento que hace, porque el tener a presos en lugar de en cárceles en grandes urbes del sistema del planeta madre, como el planeta Tierra, ¿no? Pues el hecho de enfocarlo, el tener los satélites con pocos habitantes o que estén ellos solos, lo disfraza como un movimiento humanista hacia los presos, denominado antimuralismo, en el que se trata de un poco de transmitir que los presos son más libres cuando están encerrados con un cielo cuajado de estrellas que cuando lo están por paredes. Entonces, un símil, una metáfora preciosa que hace el autor, y es verdad que se sienten libres aunque realmente estén en un planeta que no tiene escapatoria. Es un lugar donde la alcaldía les va llevando comida una vez semanalmente en cada uno de los 7 cráteres que están señalados, pero lo hace de forma aleatoria. De manera que ellos no son capaces de encontrar el patrón y ver dónde va a aterrizar la siguiente vez la próxima nave que les lleva alimento, porque eso lo podría llevar a diseñar un plan de fuga. Entonces todo cambia, digamos que hay un giro argumental cuando uno de los 3 reos recibe una extraña comunicación que le da pistas sobre cuáles van a ser las siguientes entregas, digamos, le da pistas para ir diseñando un plan de fuga. Y ahí es cuando comienza un poco la acción de la novela, ya no voy a contar más de ahí. Y entonces, pues eso, nos ha parecido un planteamiento muy original, el jurado abogó por darle esta mención de honor. Y además, lo que tiene un poco de destacable esta obra, que el autor es capaz de hilar diferentes tipos narrativos dentro del mismo hilo argumental. Y lo hace de una manera muy robusta en base a las distancias de años luz que van recorriendo los protagonistas en la obra, y percibiendo a través de grandes telescopios desde distintos puntos del universo, de modo que van incluso visualizando momentos de sus propias vidas, lo que le da un sentido más profundo a la novela, porque permite que sea el lector el que vaya juzgando y enjuiciándoles según sus circunstancias para declarar si son culpables o no, porque la novela parte de que los 3 reos están cumpliendo condena, llevan 15 años ya en Cerbero y todavía les quedan bastantes más, por motivos por actos delictivos que les han llevado allí. Pero bueno, a lo largo de la obra será el lector el que les enjuicie y el que sepa determinar si de verdad son culpables o no. Luego también nos ha emocionado el planteamiento, el estilo, que nos hemos atrevido incluso a encuadrarla en un subgénero alternativo al que hemos denominado policronismo mágico. Policronismo porque recoge distintos instantes del universo dentro del mismo hilo narrativo, como ya he especificado, y mágico porque sitúa los hechos insólitos, singularidades, vistiéndolos con un halo de cotidianidad, como algo que sucede, digamos, igual que el realismo mágico, pero trasladado a esta forma de narrar distintos instantes cosmológicos del universo, ¿no? Y ya por último, un poco antes de hacer la palabra a él, quiero ejemplificar la exposición que he hecho a través de un pasaje de la obra que os voy a leer. Un pasaje que es escogido de la parte central de la novela. Por contextualizarlo un poco, los personajes están dirigiéndose sin que sean capaces de corregir su trayectoria en trayectoria de colisión contra un cometa. Barruntar la muerte es trágico, pero más lo es esperarla entre quienes no se hablan. Son 2 tensiones sumadas, la de morir y la de no mirarse. Contemplamos el cometa en un silencio tirante comunitario, como el de una sala de cine en pleno apagón, sabiéndonos juntos, pero en islotes insalvables. Una mano cálida, como de novia en la oscuridad, toma la mía. No sé si en busca de amparo para dispensarlo, que al fin y al cabo es lo mismo. Si olvidara que estoy a 15.000 millones de kilómetros de la Tierra y a un universo entero de tu vida, Laura, creería que la de Verónica era tu mano, con su calor de pájaro y de nido. Así, sostenido en su presencia sucedánea, escribo los últimos renglones de este diario. Mi sentido del orden aborrece las cosas a medio hacer, y antes que acabe mi vida, quiero poner punto final a mis escritos. He sido feliz, Laura, mi vida, edificada entre 2 vacíos, antes de ti y después de ti,
ha sido iluminada por tu vida. Aunque ahora atraviese la más lóbrega de las oscuridades, guardo tu amor como guardaban la luz los adhesivos fosforescentes que constelaban nuestro dormitorio. No había hueco en el espacio, no había vacío suficiente en el cosmos para tener que toparnos justamente contigo, astro ridículo. Supongo que eso pensará el mosquito antes de hacerse tortilla en el parabrisas, y su protesta no hace su muerte menos absurda e inevitable. Es un monstruo hermoso, ojalá lo vieras, Laura. El resplandor de la cola no es luz inmaterial, sino miles, millones, billones de partículas portadoras de la luz. Un enjambre de luciérnagas astrales en pos de la destrucción. Pronto seré el cometa y viajaré hacia el sol. A mi paso por la tierra, ¿cuántos corazones flecharán sus deseos hacia mí? ¿Qué de telescopios estudiarán mi procedencia? Buscarán mi origen y no se imaginarán a 3 convictos y una rehén internándose en esta cegadora niebla de luz, en este halo sideral de magia, en este amanecer, en esta aurora. Creo que ya tras esto no hay que añadir por mi parte nada más, y le cedo la palabra a esta escritora que la admiro desde mi más sana envidia y respeto, y le cedo la palabra a Daniel. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, por la invitación a esta feria, a este festival Celsius, por también haber considerado mi novela digna de merecer una mención de honor en el Premio Ciudad del Conocimiento, y por brindarme la oportunidad de contar algunas palabras no del argumento de la novela, que más o menos tú lo has pintado en líneas generales, sino también el por qué la escribí y un poco la esencia de los personajes y de la ambientación. Yo creo que todos los que estamos aquí, mirando casetas, mirando libros, tenemos un gesto en común, muchas veces, de noche, que es mirar al cielo, mirar a las estrellas, que es un espectáculo tan sencillo, que nos acompaña desde siempre, que no reparamos muchas veces en lo que esconde. Una vez me dejó impresionado el leer lo que hay en realidad en el cielo, y es que hay tiempos distintos. No es solamente ver constelaciones, ver estrellas, detectar planetas, sino que el hecho de que vea yo una estrella a 3 años luz y otra a 1000 años luz y las vea simultáneamente, quiere decir que una de esas estrellas estoy viéndola tal como era hace 3 años, y la otra estrella estoy viéndola tal como era hace 1000 años. Y si nos ponemos ahora estrella por estrella, pues lo que vemos es una especie de planisferio del tiempo. Es algo que cuando se piensa a fondo da como un vértigo tremendo, ¿no? El pensar que estamos viendo tiempos distintos, ¿no? A veces, pues, imágenes de estrellas que, pues, 50.000, 100.000 años. Es algo tan estremecedor que eso pues, me llevó a esa idea, la pensé yo que sería digna de un argumento, de un relato de ciencia ficción, aunque llevado por otro derrotero. Al escribir este relato de la luz superviviente, no solo tuve en cuenta la maravilla estelar, el misterio cósmico, también di mucha importancia a los personajes, a que no solamente fueran títeres de una trama más o menos fantasiosa y cosmológica, sino que fueran realmente humanos. Porque una de las cosas que más me llama la atención de la literatura de fantasía en general o de ciencia ficción es que, inventamos a veces o leemos a veces argumentos imposibles que jamás podrán llevarse a cabo, ¿no?
Pero el hecho de poner seres humanos siempre en esos argumentos, en esas historias, es como una especie de prueba científica de a ver cómo reaccionaría un ser humano ante esa situación, ¿no? Ante esa situación tan extrema, tan imposible, tan distinta. Y por eso situé, como bien ha dicho Jesús, pues a 3 reclusos picando piedra como en los antiguos tiempos de las cárceles, pero no en un penal de Pensilvania o de Arizona, sino en un satélite de Plutón. Y a la hora de diseñar personajes, yo confieso 2 influencias que son bastante distintas. La primera influencia es Homero. Cuando yo leí la Ilíada de Homero hace muchos años, una de las cosas que más me impresionó es que entre los guerreros de Troya y los guerreros griegos no había ni buenos ni malos, simplemente había personas más o menos heroicas, pero no había ese maniqueísmo al que tan acostumbrados nos tiene a veces alguna literatura y sobre todo el cine. Otra influencia muy distinta y que desentona un poco es una de las experiencias infantiles mías ante la televisión, que es el anime japonés. También me llamó la atención desde la adolescencia porque muchos de sus personajes tampoco son así, no son ni buenos ni malos. Hay veces que los malos, cuando uno los conoce, son más buenos de lo que parece y los buenos más malos de lo que parece. Y ese realismo, porque realmente es realismo, ¿no? El maniqueísmo es falso, ¿no? Personajes buenos, personajes malos, eso es algo impostado. Y por eso coloqué a estos personajes que son reclusos, que tienen un pasado delictivo a sus espaldas, pero que encuentran en ese satélite, en esa soledad, en ese desamparo, pues la única esperanza, el único nexo, el único asidero que los tiene agarrados a la ilusión. Y es la amistad. Esa soledad no es tan solitaria cuando se tiene pues, a su lado pues, a alguien, ¿no? Y en este caso son 3 personas. Luego también es verdad que durante la trama hay un hálito de esperanza real, ¿no? De una pista, ¿no? Una pista que puede conducir a los personajes hacia una fuga, ¿no? Y por eso la novela pues, tiene, digamos, dos partes, y en una de ellas pues, se centra bastante en la búsqueda, en la amistad, y la otra pues una aventura con algo de thriller también, con distintos pasajes cósmicos que llevan al límite pues la naturaleza humana, ¿no? En esos 3 personajes. No sé cuánto... Ya tenemos que ir acabando. Sí, bueno, pues... Si quieres preguntar, si alguien quiere preguntar algo. Vale. Iba a seguir aquí divagando por la nube de Oort, ¿no? Que es por donde divagan algún momento los personajes, pero si alguno me quiere sacar de la nube de Oort y hacer alguna pregunta, estaré encantado de responder. Pues ya hemos terminado aquí. Muchas gracias. El autor va a estar firmando allí si a alguien le interesa su obra, y gracias por vuestra asistencia. No hay preguntas. No quería preguntar, a mí se me ha hecho al final